Buenas tardes a todos. Nosotros, en primer lugar, queremos agradecer al Ayuntamiento de Marmolejo permitirnos estar aquí, a Paco. Es un placer estar entre amigos, es la segunda vez que venimos aquí a esta sala tan espectacular que tenéis. Paco, enhorabuena. Vamos a hablaros sobre el hidroinfiltrador, que es un dispositivo patentado en la Universidad de Granada, que nace desde la experiencia, no nace desde un laboratorio, sino nace justamente desde su aplicabilidad y su práctica en el campo. A mí me gusta siempre decir que bueno, aunque estemos en la universidad, tanto Raúl como yo somos agricultores. Es decir, que no es que nos hemos encerrado en una biblioteca a buscar libros y a ver ideas. No, somos agricultores. Él tiene olivos, yo tengo olivos, estamos practicando continuamente y hace, pues ¿cuánto, Raúl? Hace 10 años vino Raúl con una idea maravillosa, que era intentar aprovechar el agua de lluvia, evitar que exista escorrentía y ese agua aprovecharla para el olivo. Una idea que, bueno, que finalmente se tradujo en una patente de la Universidad de Granada, como digo. Bueno, pues justamente en el contexto climático en el que estamos, esta idea encaja perfectamente. Nosotros con el hidroinfiltrador lo que estamos es proponiendo una solución para la sequía, que como ha comentado antes Juan Manuel Jurado, bien, parece ser que en estas lluvias se nos puede olvidar que estamos en un contexto de cambio climático y no un cambio para mejor, sino un cambio para peor. Un cambio en el que cada vez vamos a tener menos precipitaciones, vamos a tener más temperatura y tenemos que intentar producir la misma cantidad de aceite o, como yo digo aquí, la propuesta que nosotros hacemos se encuadra dentro de lo que la ONU establece como una agricultura climáticamente inteligente, una propuesta que hizo allá por el año 2010, que tiene que cumplir esos 3 requisitos. Nosotros, con el dispositivo infiltrador, con el hidroinfiltrador, vamos a ayudar a los agricultores a que se adapten a ese cambio climático. Y no solamente que mantengan la producción, sino incluso nosotros vamos a procurar que tengan más producción. Y si a eso le añadimos que el hidroinfiltrador está compuesto fundamentalmente, no es el único componente, pero fundamentalmente está compuesto de carbón activado, de biochar, como ha estado aquí comentándonos Álvaro, pues estamos llevando ese biochar, ese carbón activado, estamos llevando a la finca y es una forma de secuestrar carbono atmosférico y dejarlo en la finca. Y no solo eso, sino que gracias a la implantación del dispositivo infiltrador, nosotros hacemos que el árbol tenga mayor masa foliar, mayor masa radicular, es decir, que capture más CO2. Con lo cual estamos haciendo que nuestros suelos sean un sumidero de CO2. Estamos arrancando CO2 de la atmósfera, con lo cual estamos ayudando a nuestro planeta, estamos ayudando a que se elimine de la atmósfera esos gases de efecto invernadero. Bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras, un vídeo vale más que muchísimas explicaciones. En este vídeo que nosotros le vamos a poner ahora, hacemos un resumen de toda nuestra idea, de lo que es el proyecto hidroinfiltrador. Por favor, Raúl. Vamos al día. ¿Cuál es el mayor limitante de su cultivo? El agua. ¿Qué ocurre con el agua de lluvia? Escorrentía, evaporación, sequía. ¿Existe alguna solución? Infiltrador de biochar, compuesto de material ultraporoso que absorbe hasta 5 veces su peso en agua, favoreciendo la formación de rutas preferentes con la raíz de la planta, a través de las cuales conseguimos infiltrar y acumular agua en profundidad, evitando la evaporación y aumentando la producción. Más agua igual a más cosecha. También podemos suministrar nutrientes, abonos directos a la raíz,
Además, con cada infiltrador fijamos CO2, por lo que cuidamos nuestro planeta. El infiltrador también es usado en regadío, aprovechando el máximo de agua, ideal en riegos deficitarios. Riego en profundidad. Suministro de nutrientes directos a la raíz, igual a más producción. Sin infiltrador, evaporación y acumulación de sales. Menos producción. Por tanto, queremos más producción con infiltrador. El infiltrador también es usado en reforestaciones y jardinería. Más H2O, más nutrientes, más O2, igual a árboles más verdes en nuestro mundo y en nuestras ciudades. Bien, efectivamente. Este es un poco resumen de toda nuestra charla que vamos a empezar ahora mismo. Bien, antes hemos aludido al cambio climático y no es difícil encontrar noticias como las que están ustedes viendo ahí. Y además todos los periódicos de todo el arco político, digamos, tendencia ideológica, todos se ponen de acuerdo en lo mismo. Y es cierto, cada vez hay menos precipitaciones, cada vez la temperatura es mayor. Estos son modelos de predicción para el año 2050, ¿no? La media del año 2000 de temperatura, bueno, no se ve, es que intento apuntar con el puntero, pero el puntero se pierde, da igual, señalo con el dedo, que también el dedo funciona. Esto es cómo está la temperatura media en el año 2000 y eso es qué se prevé que va a incrementar la temperatura media anual en el año 2050. Pues para el año 2050, en la zona donde nosotros nos encontramos, pues se prevé un incremento entre 1,8 y 2 grados de media anual, que eso es una auténtica barbaridad. Y de precipitación, ¿no? Esta sería la precipitación a la izquierda, la precipitación media en el año 2000, y en el gráfico de la derecha sería la variación de la precipitación. Y la zona que nos ocupa, pues se prevé que vamos a tener de media unos 200 litros metro cuadrado año. Eso es una auténtica barbaridad. Vamos a tener en cuenta que en la zona nuestra deberían de estar cayendo de media anual unos 600, 700 litros. Quitarle 200 litros, eso es una reducción bastante importante, ¿no? Y hay años en los que hemos tenido una precipitación cercana a los 200, un poquito por encima, cercana ya a lo que es el límite de aridez, ¿no? Pues esto, lo que nosotros proponemos, una solución para esto. Este es el estado actual, ¿no? A fecha 31 en esta misma semana, el lunes, de los pantanos. Afortunadamente, en este año hemos recuperado y estamos en Andalucía en un 59% de ocupación de agua en los pantanos. Si yo les muestro esta gráfica, el año pasado Andalucía no estaba en el 59, sino que estaba cerca del 40, estaba muy por debajo del 40. Y en algunos pantanos, en fin, con problemas bastante serios. Tal y como está ahora mismo los pantanos en las distintas provincias de Andalucía y cómo ha variado la ocupación a lo largo de todas las semanas del año. Bien, pues una cosa que tenemos todos clarísimo, que todos somos agricultores o tenemos relación con la agricultura, es que la producción depende del agua, porque el principal factor limitante en los cultivos es el agua. Si nosotros disponemos de más agua, la producción es mayor. Y eso lo atestiguan el gráfico de la izquierda, que nos dice que cuanta más agua disponga el olivo, la producción es mayor. La cosecha de aceituna es mayor. Y el gráfico de la derecha es bastante significativo, porque ahí Juan, ¿alguna duda? Estamos en familia, aquí no hay problema. El gráfico de la derecha, quiero llamar la atención del gráfico de la derecha, que es de una comunidad de regantes de Deifontes. Deifontes tienen un sistema de los olivares, tienen un gran volumen de olivares con un sistema de riego de goteo. Pero es un riego deficitario. Imaginad que riegan solamente una vez a la semana, con goteros de 8 litros y durante 12 horas, es decir, muy poca cantidad de agua. Y, claro,
como la disponibilidad de agua en los pantanos va variando de año a año, pues la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir concede más o menos agua. Pues fijaros la relación tan brutal y directa que hay entre la cantidad de agua que se emplea, que concede la Confederación, y el rendimiento, ¿no?, la cosecha que se obtiene, ¿no? Ahí hubo un año, en el año 22-23, que solamente 0,4 hectómetros cúbicos tuvieron de disponibilidad y la cosecha le bajó una barbaridad. O sea que existe una relación brutal, directa, entre agua que tú aplicas en tu cultivo y la cosecha. Esto es lo que diferencia un olivar que dispone de agua con un método u otro y un olivar que no dispone de agua. Esta fotografía es de por aquí cerca, está yendo hacia Arjonilla. Esta fotografía la tomé yo hace 3 años. Y esta imagen también es bastante ilustrativa de lo que es el manejo del agua en una finca. Fíjense que los dos tienen sistemas de riego de goteo. Una con un manejo de cubierta vegetal, donde hay implantados dispositivos infiltradores, y esta que no. Esta tiene incluso su riego de goteo, y fijaros, no solamente el aspecto del suelo, con encharcamiento, ahí el agua no se aprovecha en absoluto, sino también que me hubiese gustado que hubiesen visto la aceituna y la producción que tenía, la de la derecha y la de la izquierda. Una aceituna pequeñísima y, bueno, con muy baja producción, y en cambio la de la derecha una buena producción, con una aceituna bien formada en su tiempo, con un buen rendimiento de graso. Bueno, durante décadas nos han bombardeado en Andalucía sobre la erosión y concretamente la erosión en el olivar. Este es un gráfico que yo les muestro a mis alumnos. Les explico que el principal problema medioambiental que tenía Andalucía en los años 90 era la erosión. Actualmente los principales problemas medioambientales que tenemos en Andalucía es la erosión y la sequía, dos problemas graves. Pues les mostraba ese mapa que ven ustedes ahí a la derecha. Fíjense que esa zona roja del sur de España coincide con la distribución, prácticamente con la distribución del olivar. Esa imagen de la derecha, esa zona roja, ese es un mapa de erosión, lo que nos indica es la zona donde más erosión se produce, con tasas que superan las 50 toneladas por hectárea y por año, aunque se han determinado lugares donde se producen 180, se pierden 180 toneladas por hectárea y por año de suelo. Bien, pues lo que yo le hago ver a mi alumno, y ahora lo comparto con todos ustedes, es que este es un mapa de erosión hídrica. Es decir, es un mapa de erosión provocada por el agua. El agua se lleva el suelo de la finca, pero es que hay que caer también en que se va el agua de la finca. Entonces tenemos que buscar la manera de que el agua no se vaya de la finca y no erosione. Y lo que nosotros proponemos aquí, los dispositivos infiltradores, es una solución justamente para esto. Entonces nosotros ayudamos a que no se pierda suelo y a que no se pierda agua, se aproveche ese recurso de agua. Porque más del 80% del agua que podemos disponer se pierde o por escorrentía o por evaporación. Pues tenemos mucho margen para actuar ahí. ¿Por qué se erosionan los suelos? Por un mal manejo. Si tú dejas el suelo desnudo, sin vegetación, la gota de lluvia impacta contra el suelo, genera una costra, que es esa que ven ustedes ahí en la imagen de abajo, que se llama una costra estructural, superficial estructural, que es impermeable. Sigue llegando el agua y como es una costra impermeable, pues el agua no puede filtrarse, no se infiltra en el suelo y discurre por la superficie originando pues lo que nosotros conocemos, los surcos como este es en La Infanta, cerca de Jaén, o este de cultivo, estos surcos en cultivo de almendros, allí en mi tierra, en Padul. Estas cárcavas, que antes estaba comentando con Juan Francisco, que estas cárcavas no necesitan que se formen en 3 o 4 años. En un episodio, en un mes, se te ha formado una cárcava como están viendo ahí. Eso es agua que hemos perdido de la finca, agua que ha llegado a la finca, se ha llevado suelo y se ha ido el agua.
O esto de aquí, que incluso, vamos, lo que es las tuberías para el riego de goteo se han exhumado, han quedado descubiertas en la superficie, se ha llevado los olivos, que está ahí en Vilches. Accionan los vídeos, los dos a la vez. Fíjense lo que es una acción de una cárcava en acción. Fíjense el color que tiene el agua, color marrón, es suelo lo que se está llevando. Estas dos imágenes, estos dos vídeos los he hecho yo. Fíjense cómo discurre el agua por la superficie en forma de escorrentía. Es agua que ha llegado a la finca y que se nos está yendo. Es agua que es de mejor calidad que cualquier otra agua que nosotros pudiéramos emplear, que es el agua del cielo. Es la mejor agua que hay. Y además nos la llevan gratis a la finca. Ahí está. Un pequeño detalle. Fíjense la cantidad de agua que nosotros estamos desperdiciando. En esa finca de 2 hectáreas y 2,67 hectáreas, en una tormenta se perdieron 500.000 de litros, que se fueron todos a la laguna de Padua. Y no solo eso, no se fue el agua con el suelo. Fijaros, en esta misma finca, acciona el vídeo de arriba, por favor, Raúl. Estos granulitos que ven ahí es abono que se agrega en la superficie y en absoluto se aprovecha. En una tormenta todo ese abono se nos ha ido. Ni se ha disuelto, ni se ha infiltrado en el suelo, nada. Lo hemos perdido. Entonces, tenemos que hacer una buena gestión. ¿Cómo tradicionalmente el agricultor ha procurado que no se le vaya el agua de la finca? Pues intentando retenerla mediante, por ejemplo, el sistema de pozas. En la parte superior, la parte de arriba del olivo, ladera arriba, hacen un hoyo, ¿no?, con unos canales de conducción de agua para que el agua, con la idea de que el agua llegue al pie del olivo y se infiltre. Pero hay un problema, ese agua lleva partículas finas de arcilla que lo que hacen es que forman una película muy fina, que es otra costra. Que esta costra se llama una costra deposicional, que es muchísimo más impermeable que la anterior. De hecho, nosotros estamos hartos de ver, estamos cansados de ver pozas como esta, donde hay agua, se ha llenado de agua, vamos al día siguiente, sigue habiendo agua y allí hay más evaporación que infiltración de agua. Entonces, realmente este sistema que los agricultores han procurado establecerlo para aprovechar el agua, para que funcionara tendrías que ir allí escardando continuamente para que se vuelva a poder infiltrar, viene otra tormenta, tiene otra vez que ir allí. No, eso no es viable, no es razonable. Y de hecho en la misma tormenta se forma esa capa y no se infiltra toda el agua. En fin, no es viable. Además, otro problema que quiero comentar, porque yo aquí estoy nada más que hablando de problemas, luego vendrá Raúl con las soluciones, es las pérdidas de agua en los riegos de goteo. Acciona el vídeo, por favor, Raúl. Aquí se pierde mucha agua por evaporación. Se ha estimado que por evaporación perfectamente se puede perder el 40-50% del agua. Eso es en estudios científicos. Fíjense la mancha de humedad que hay, pues imagínense esa mancha de humedad en pleno mes de julio o agosto. Es cuando se ponen los sistemas de riego, que es cuando más necesita el olivo el agua para formar aceite. Pues, y fíjense, en el olivo de la izquierda, cómo no funciona, porque se le está yendo incluso el agua a la ladera abajo. Si ustedes ven manchas blancas, donde tienen puesto el riego de goteo superficial, si ustedes ven manchas blancas, como estas manchas que ven ahí, que son manchas de sales, o esas manchas que están viendo ahí, esas manchas blancas, eso es un signo inequívoco de que hay una alta tasa de evaporación, porque el agua que va cargada con sales, o la propia agua que lleva cal, las sales pueden ser perfectamente del abonado, cuando se hace lo que se llama una fertirrigación, que tú fertilizas con el agua. Vale. Pues llega el agua, cae en la superficie, ahí hay unas altas tasas de evaporación, el agua se evapora, pero la sal no se evapora. Y es cuando se forman esas manchas blancas. Eso te está indicando que ahí hay una tasa de evaporación altísima, es decir, estamos perdiendo agua.
falta de agua que conlleva estas imágenes. Yo, de verdad, confieso que en mis casi 58 años que tengo, yo jamás he visto un olivo seco, jamás lo he visto seco. Y que un olivar se seque, eso yo no he visto jamás. Que han sufrido mucho, muchos olivares han sufrido mucho, pues hay incluso fincas, esta imagen también es cerca de aquí, cerca de Arjona, donde el olivar es prácticamente seco, vamos, esos olivos han muerto. Esa es la que está al lado, que estuvo un año al lado del puente que están haciendo allí, ¿no? En el cruce que va para Arjona. Sí, justamente. Y se la vi yo y Sí. se secan. Sí, pero es un olivar entero. Y también lo hemos visto en Jaén, al lado de Jaén capital. Sí. Sí, y es que de verdad se te caía el alma a los pies cuando veía un pedazo de olivo inmenso, enorme, un ser vivo gigante, seco, por la falta de agua. Los años que cuesta ponerlo. Efectivamente. No se llegan a secar, yo lo he tenido aquí. No se llegan a secar. Ya, porque es que tiene una resistencia brutal, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues bueno, yo, como he dicho antes, he hecho un montón de problemas. Y ahora llega Raúl, ¿no? Aquí es poli malo, poli bueno. Y Raúl... ser guapo y aquí os dejo con la solución, os dejo a Raúl con la solución, que siga con la charla. Ya, muchas gracias. Gracias a vosotros. Me quedo al lado tuyo y... Sí, o vas pasándolo tú. ¿Lo vas pasando tú? Siéntate. Buenas tardes a todos y es un auténtico placer poder estar aquí con vosotros y en primer lugar agradecer a nuestro amigo Paco por la invitación, al ayuntamiento y gracias por vuestra presencia. Como bien ha dicho antes el compañero Juan Manuel, el mayor problema que tiene Andalucía es la sequía, a pesar del agua que está cayendo, pero recordad que luego el verano es muy largo. Pero ¿por qué se produce la sequía? Es verdad que estos años de atrás ha llovido menos, las temperaturas son más altas, por lo que hay mayor tasa de evaporación, pero realmente, ¿qué está pasando con el agua? ¿Qué pasa con el agua de lluvia, el agua de riego? ¿Qué es lo que ocurre? Pues como ha dicho bien antes el compañero Juan Manuel, la mayor parte del agua de lluvia y de riego se pierden por evaporación o escorrentía. De hecho, las tasas son muy altas. Tasas que pueden llegar a superar el 80%, es decir, la gran mayoría de los recursos que tenemos los perdemos. Entonces, desde minuto cero, como ha dicho antes también Juanma Jurado o el compañero Juanma Martín, desde minuto cero, ante un problema, pues buscamos una solución. Y en este caso, pues desarrollamos lo que es el dispositivo infiltrador, que es un dispositivo que conecta el exterior con la raíz de la planta. Y de esa manera podemos suministrar el agua de lluvia, el agua de riego y los nutrientes con precisión máxima, a la raíz y en profundidad. Para probar esta tecnología utilizamos las fincas experimentales de Baena. Y la razón es muy sencilla, ya no es porque yo sea de allí de Baena, sino que es una zona muy árida, como bien sabéis, está cerca de la subbética. Las nubes llegan a la subbética, descargan, luego tienen que descender, la nube se calienta y se pierde la probabilidad de precipitación. Y luego, otra razón muy importante es que estos suelos están muy bloqueados, porque tienen mucho carbonato, y son suelos muy impermeables por ser suelos margosos, muy arcillosos. Así que las tasas de permeabilidad eran muy bajas, así que eran idóneos para probar esta tecnología. Os preguntaré cómo funciona el hidroinfiltrador. El hidroinfiltrador es como una esponja que sus partículas, que está compuesto de carbón activado, pueden llegar a absorber hasta 5 veces su peso en agua. Pues esta esponja, que no es una esponja cualquiera, que es una esponja que nosotros hacemos ultra fértil, pues atrae las raíces. Las raíces se meten dentro del infiltrador buscando el agua, nutrientes y el oxígeno, y de esa manera conectamos el exterior con todas las raíces de la planta. Y os preguntaréis, vale, el agua entra por el infiltrador, que es una esponja ultra permeable, pero ¿cómo se transmite ese agua del infiltrador al resto de las raíces que tiene el olivo, y más en suelo impermeable? Pues se transmite de dos maneras. La primera, como bien sabéis, las raíces del olivo o las raíces de cualquier planta, conforme van creciendo, van expandiendo el suelo
y formando galerías. De hecho, fijaros, el nivel que tiene esta galería, que un olivo de porte medio grande puede llegar a formar un aljibe con sus raíces de unos 2000 litros. Pues ¿qué hace el infiltrador? Conectar con ese aljibe, que existe, pero que desde la superficie en un suelo que está sellado, pues no lo vemos. Aquí tenéis un ejemplo del mapa de raíces que tiene un olivo. Para que os hagáis una idea, lo mismo que tiene un olivo en forma de rama y hoja, está en el suelo en forma de raíces. Pues estas raíces son las que nos van a hacer las galerías de las que hemos hablado. Pero ahí no queda la cosa. La raíz del olivo tiene un comportamiento muy peculiar, que es que cuando se hidrata se hincha, trasvasa ese agua al resto de la planta y se contrae. Por lo que siempre va a formar una tubería. Una tubería perfecta. Que esas tuberías que vamos a hacer nosotros, las vamos a aprovechar para introducir el agua de lluvia, el agua de riego y los nutrientes. Aquí podéis ver, pues, por ejemplo, en la imagen de la derecha, a un infiltrador que hemos traído para analizarlo, pues totalmente invadido de raíces. Pues estas raíces son las que nos abren la puerta para comunicarnos con el resto de las raíces y que todo el agua que nosotros introducimos en el suelo, pues que vaya donde tiene que ir, no a mitad de la camada, sino que vaya a todas las raíces y con precisión máxima. Entonces, ¿para qué utiliza el agricultor el infiltrador? Por un lado, nos permite, pues, todas estas lluvias que están cayendo, pues si nosotros las canalizamos, porque es que se está perdiendo por escorrentía tasas gigantes. Hay fincas que llegan a superar tasas de escorrentía de más del 50%. Eso es una auténtica barbaridad. Pues ese agua, si nosotros la canalizamos hasta el infiltrador y aprovechamos toda la red de raíces, pues ese agua es 100% para el olivo. Si luego los veranos serán mucho más cortos. De hecho, es curioso porque el olivo, pensad vosotros, ¿cuáles son los meses reales de sequía que tiene un olivo? A veces pensamos que desde la última lluvia hasta la siguiente. Por ejemplo, si tenemos una lluvia, una tormentilla en junio, pues, y vuelve a llover en septiembre, pues tenemos tres meses de sequía. Y realmente no es así. El agua útil para la planta suele ser los meses en los que la tasa de precipitación supera a la de evaporación. Y resulta que esos meses son muy pocos, son 4 aproximadamente. Aquí en clima mediterráneo estamos hablando de años normales de lluvia, o como este. Si nos vamos a un año seco, esos meses pueden incluso aumentar. Para que os hagáis una idea, meses en los que la evaporación supera la precipitación son marzo, lo normal en clima mediterráneo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, es decir, 8 meses. De hecho, podría ser una prueba. Allá es que hay un chaparroncillo, si hoy vais a la finca ya está la superficie orea. ¿Qué ocurre? Que si vuelve a llover se produce lo que nosotros llamamos la danza de la sequía. Volvemos a hidratar el suelo seco, pero realmente ese agua no está calando. ¿Qué ocurre? Que luego llega el verano y como no haya recolectado mucha agua durante los meses de invierno, pues el olivo no va a aguantar 3-4 meses con temperatura altísima. Pero si nosotros fuéramos capaces, con una sola tormentita o una lluvia moderada, porque para que haya escorrentía no hace falta que la lluvia sea demasiado fuerte, y nosotros canalizamos esa agua, la introducimos por el infiltrador y va directamente a la raíz, pues con que tengamos una lluvia en junio y luego tengamos otra, a lo mejor a finales de agosto o en septiembre, pues pasamos de 8 meses de sequía a, imaginaros que cae en junio, pues sería julio, agosto. ¿Que llueve en septiembre? 3 meses. Entonces, 3 meses de sequía casi todos los suelos los aguantan, si tienen un espesor suficiente. Pero 8 meses de sequía es muy complicado. Por eso hay tanta diferencia de producción de regadío al secano, porque es que el olivo no aguanta 8 meses de sequía. Pero si nosotros tenemos agua, como ha dicho antes bien Juanma, vuestro paisano Juanma, realmente el limitante ya deja de ser agua, serían los nutrientes. Entonces, otra de las opciones por las que se utiliza el infiltrador es para aplicar los nutrientes directamente a la raíz. Recordad que la función del agua principalmente es hidratar las células, que los nutrientes se puedan movilizar dentro de la planta, y si el olivo tiene calor, pues igual que nosotros, se pone a sudar, es decir, transpira. Pero pasando de eso,
el agua no tiene muchas más funciones. Ahora, ¿de qué se alimenta realmente el olivo? De nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, magnesio. ¿Qué agricultor en secano vosotros conocéis aplica un solo gramo de esos nutrientes a la raíz durante el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre? Lo digo, los que tienen hidroinfiltrado. Aquí tenemos ejemplos de algún agricultor que sí puede hacerlo, pero en secano es que es imposible, porque si se seca la superficie del suelo, ¿cómo inyecta en la dosis concreta el abono para que la planta lo tome? Pues tenéis que saber que son meses en los que no se aporta un solo gramo útil para la planta, pues pensamos que está foliada, no foliada, el olivo se toma un café. Pero el almuerzo, merienda y cena tiene que ser la raíz. Y si el suelo está vivo y nosotros somos capaces de introducir los nutrientes directamente a la raíz, la planta los toma. Y si el suelo está muerto y los nutrientes que hay en el suelo no los pueda absorber la planta, ni podemos suministrar ningún tipo de nutriente, pues directamente habrá mucha diferencia. Siempre entre secano y regadío, pero muchas veces no solo el agua, sino los nutrientes. Y bueno, comentaros que el infiltrador también ya no solo se utiliza en secano, sino en regadío. Como es una puerta directa a las raíces, pues el agricultor, en vez de regar suelo y luego, si el suelo quiere, el agua y los nutrientes llegan a la raíz, si el suelo no quiere, que es lo que suele pasar en muchas ocasiones, no llega, que es lo que te pasaba a ti, Juan Francisco, pues el olivo así no rinde. Pero si nosotros aplicamos lo que es el agua y los nutrientes directamente en profundidad, zonas donde no va a haber evaporación, y directamente a la raíz, pues esto es como las lentejas que nos ponía nuestra abuela. Te las tenía que comer sí o sí, pues en este caso es igual. La planta, a la vez que absorbe el agua, tiene que absorber los nutrientes. Es más, evitamos el filtro suelo, que de esto muchas veces no se habla. Tú puedes aplicar un abono, pero tú lo aplicas en el suelo. Y si el suelo no quiere, es que no llega nada a la planta. De hecho, nosotros estamos hartos de ver peliculillas en superficie de suelo que tienen fosfatos que echamos hace 30 años. Imaginaros, a un euro y pico el químico de abono, y que ahora estamos realmente tirando ese dinero. Y no es porque el abono sea malo. ¿Por qué le vemos mucha diferencia al tratamiento foliar o al tratamiento que hacemos al suelo? Pues es lo siguiente: realmente la planta se alimenta desde el suelo, pero es que el abono que tú echas no llega. Mientras que, aunque tome un pequeño porcentaje a nivel foliar, pero con que absorba un poquito, pues ya va a haber algo de cambio, porque estás comparando la nada con algo. Pero si nosotros queremos que un olivar o cualquier tipo de fruta funcione, tenemos que ir a donde está el estómago. Y el estómago está en el suelo, directamente a las raíces. Y eso es lo que nosotros estamos consiguiendo. Y ahora vais a ver, os pensaréis, ¿cómo sabemos nosotros que el agua y los nutrientes van directamente a la raíz? Pues lo sabemos mediante dos técnicas principalmente. La primera, agachando el lomo, es decir, cavando, haciendo cal y cata. Nos íbamos al olivar después de una tormentilla y hacíamos perforaciones en distintos puntos del olivo. Y veíamos cómo se había distribuido el agua de lluvia que había entrado por el infiltrador. Y otro método que es más bonito, porque nosotros queríamos ver esa imagen en 3 dimensiones. Pues hicimos la siguiente técnica, que es una tomografía eléctrica. Hablando en castellano, sería como una radiografía que la hacemos al suelo. Esta radiografía se la hicimos en seco y, por ejemplo, en este caso, después de suministrar 600 litros a través del infiltrador. Aquí veis la imagen seco. Fijaros dónde están las manchas de humedad, el 11 de agosto, que es cuando hicimos esta tomografía. Está en profundidad. O sea, toda la superficie que está totalmente seca aporta 0 gotas al olivo. Pues a continuación introducimos 600 litros a través del infiltrador. Ese caño, introducirlo en un suelo arcilloso, realmente era algo técnicamente imposible. En un suelo margoso sería imposible. ¿Por qué es posible? No es que los manuales de edafología que dicen que los suelos arcillosos no filtran estén mal, sino que realmente ese agua se está canalizando por una red de galerías. O sea, aunque el suelo sea arcilloso, pero si nos vemos dentro, y eso lo podéis ver en la maqueta que hemos puesto aquí en nuestro stand, luego os invito a que le echéis un vistazo,
ese suelo en superficie es súper impermeable, de hecho, 2 gotas se forma charco, pero por dentro tiene galerías que pueden ser superiores a las de ondeo. Pues por esa galería es por donde se va a introducir el agua. ¿Qué hicimos a continuación? Repetimos la tomografía, la radiografía. ¿Y qué es lo que vimos? Lo que ya sabíamos cuando acabamos, que la mancha de humedad coincidía con la posición de la raíz de la planta. Es decir, que esos 600 litros habían sido para el olivo. Además, ocurre un fenómeno muy curioso, porque pasada la radiografía esta, hincamos una piqueta metálica 10 centímetros. Es decir, que por encima de la línea dibujada, esa que veis rojilla, habría otros 10 centímetros de suelo totalmente seco. Pues fijaros qué cosa más curiosa, este suelo totalmente seco pues juega a nuestro favor, porque te corta la capilaridad. Entonces los 600 litros habían sido 100% para el olivo. Aquí veis el antes y el después de suministrarlo. Si os fijáis, la mancha de humedad no tiene nada que ver con el típico bulbo que nos dicen de cuando estamos regando, que es esférico. No, coincide con la posición de la raíz de la planta, y si hubiéramos seguido, por ejemplo, aplicando más agua, pues este olivo que tiene raíces a más de 3 metros, ese agua hubiera seguido calando. Siempre con el infiltrador el agua cala hasta donde hay raíces. Esas serían las rutas preferentes. Aquí podéis ver pues, un ejemplo de un agricultor regando con 4 goteros de 8 en un infiltrador, el 100% del agua está yendo para la raíz. Aquí vemos otro ejemplo, como ha dicho antes Juanma, un riego en superficie, ese suelo es impermeable, el agua empieza a resbalar, ese agua no está calando. Pero es que ya no es que esté calando cuando regamos en superficie, sino que estamos obligando a la raíz a que esté en superficie. Entonces, cuando un olivo la obligamos a tener las raíces donde no debe, lo estamos fastidiando. Por un lado, ese agua que está en superficie se va a calentar, si se calienta se desoxigena, y ese agua ya no le gusta igual al olivo. Además, sabéis que los grandes avances que se están haciendo en agricultura, normalmente en los invernaderos, que son 2 o 3 pasos por delante, está en siempre aplicar agua con oxígeno. O sea, el oxígeno es vital, y en caso del olivo, más todavía. Pues por un lado, se nos va a perder el oxígeno si regamos en superficie, por otro lado, vamos a tener las raíces en superficie, y obviamente, si tú ves la mancha de humedad, también la va a ver el sol. Es decir, ese agua se va a evaporar. Entonces, si ese agua se evapora, al final estamos condenando a la planta a que no tenga una buena producción. Porque el olivo arranca el proceso de lipogénesis, pero en el momento que le falta agua, para. Entonces, otra vez tienes que volver a arrancar. Al final podemos tener olivos con aceituna gorda, pero que tengan rendimientos bajos. Y eso no nos interesa. ¿Qué hace el infiltrador? Pues directamente ese agua de fondo, con oxígeno, sus nutrientes sin que se bloquee, pues la planta va a rendir a otro nivel. O sea, la razón por la que los agricultores están optando por poner infiltradores no es porque mejoran su finca un 1%, un 20%, un 30%, sino porque están viendo rendimientos muy, muy altos. Y sobre todo, más que deciros que los rendimientos van a ser muy altos, sino el por qué. Y es porque está superando la frontera suelo, está suministrando agua, oxígeno y nutrientes directamente a la raíz, que es lo que necesita el olivo para vivir. Aquí podéis ver otro ejemplo. Esto sería ya en cultivos de pistacho. Tiene el infiltrador y alrededor del infiltrador le ha puesto a un agricultor ecológico y le ha puesto lo que es lana de oveja. La lana de oveja, conforme se va descomponiendo, va soltando el lixiviados orgánico rico en nitrógeno, que se van introduciendo directamente por el infiltrado en vez de filtrarlo al suelo, y van abonando al olivo, en este caso al pistacho. Aparte de que te guarda mejor la lana, la humedad. Y os preguntaréis al final en qué se traduce que un agricultor, un olivicultor, ponga su finca entera de infiltradores. Pues lo primero, si nosotros tenemos una red de sumideros y somos capaces de conectar todos esos sumideros, pues lo principal, que es que no se va a escapar una gota de la finca. Es decir, el 100% del agua se va a quedar en la finca. Imaginaros, la lluvia que cayó ayer, me dijeron que por aquí cayeron unos 10 litrillos, ¿no? Más o menos. Pues justo empezando a llover, nosotros ya veíamos el agua correr. O sea, imaginaros una hectárea de esos 10 litros. Si se pierden 5, ¿cuántos litros se nos están yendo? Se nos van, además por hectárea se nos están yendo unos 50.000 litros. Es una barbaridad. O
sea, imaginaros a lo largo de un año, en una finca que hayan caído 300 litros por metro cuadrado, que tenga el olivo al 10 por 10, o sea, por olivo que tiene un marco de 100 metros cuadrados, si se nos va un tercio del agua por escorrentía, es que no estamos hablando de 1 litro o 2. Los olivos con infiltrados te mejoran mucho, porque es que ese olivo se le está yendo por escorrentía en total 1 millón de litros por hectárea, es decir, 10.000 litros por olivo. Si un tercio de 300 se va por escorrentía, son 100 litros por metro cuadrado, multiplica por un marco de pérdida, que son 100 metros cuadrados, son 10.000 litros por olivo. Esos 10.000 litros de ir al río a quedarse debajo del olivo, ya os digo que cambia mucho. Pero ya no solo el tema del agua, sino los nutrientes. Entonces, el agricultor lo primero que va a hacer es como hemos hablado antes. El olivo crea un aljibe de unos 2.000 litros. Pues lo primero que hace es rellenar ese aljibe. Esos son los primeros 2.000 litros. Esos 2.000 litros ya te van a garantizar lo que es la floración. Y ahora, ¿qué conseguimos? Si siguiera lloviendo más, o sea, si vienen años normales, como este, pues entonces vamos a recargar un poquito más que ese aljibe, sino todo el agua, todo el suelo que tiene alrededor. E incluso, ya si viniera años más lluviosos, pues estamos recargando acuíferos, ese agua que luego se podría utilizar para regar en verano. Pero ahora mismo las zonas de campiña llevan años y años que no entra una gota en un acuífero, y eso lo tendréis más que visto en los distintos pozos que tendréis. Solo ha habido recarga lo que es en zonas que están pegadas a sierras, porque ahí el agua se infiltra por galerías, por grietas. Pero en la zona de campiña, si estos años muy secos, ha habido fincas en las que el agua no ha calado más de 40 centímetros. O sea, 40 centímetros y tenemos 40 centímetros de zona de evaporación directa solar, pues es normal que se vean imágenes como las que ha enseñado antes Juanma, de olivos secándose. Ese olivo, si no se ha llegado a secar, no es ni más ni menos, aunque estuviera así con todas las hojas secas, si luego revivió, es porque ha utilizado agua que había de otros años, no de ese año, y por eso han subsistido. Pues lo primero que hacemos, recargar el aljibe que tiene las raíces y luego a continuación los acuíferos. La manera de instalar el infiltrado es muy sencilla. Se instala exactamente igual que como se planta un olivo. Es decir, haríamos una perforación aproximadamente a medio metro del tronco y en esa perforación tenemos que introducir lo que es el infiltrado, la parte del carbón activado, y siempre queda descubierto la parte de los cantos rodados blancos, que su función es cortar la capilaridad y que no haya evaporación. Entonces, ¿por qué sobresalen los cantos blancos? Una de las razones principales es por si vienen sedimentos, aunque obviamente si ponen la finca con infiltradores, los sedimentos se van a reducir prácticamente a cero, porque no va a haber escorrentía. Entonces, si vienen sedimentos, se quedan en la poza y el agua sigue filtrando por el infiltrador. Y ahora, una vez que ya está puesto el infiltrador, el siguiente paso es canalizar el agua hasta el infiltrador. Por lo que se haría, eso se puede hacer con un arado de vertedera, se hace como un surquito, empezando desde el infiltrador en un ángulo de unos 45 grados hasta el siguiente olivo. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se hace. Familia, vamos a ver cómo garantizamos que el 100% del agua de escorrentía de nuestra finca vaya al infiltrador. Lo único que tenemos que hacer es un surco con un arado de vertedera que parta de lo que es el propio infiltrador y conectamos hasta el siguiente olivo. Si esto lo hacemos en toda la finca, por 100% del agua de escorrentía irá al infiltrador, del infiltrador a la raíz y finalmente al olivo, que es lo que nos interesa. Porque el agua que queda en mitad de la calle, a la cual no tenga alcance las raíces, pues no servirá prácticamente para nada. De esta manera es toda para el olivo. Así que un abrazo grande y que te... Y aquí veis ya un ejemplo de un simulacro que hemos hecho con agua de escorrentía. O sea, una vez que llega al surco, el surco la va a canalizar hasta el infiltrador, y una vez que llega el agua al infiltrador, pues como un sumidero que está conectado con la raíz, y hay un aljibe tan grande debajo, pues fijaros, el caño que se está tragando de forma continua. Pues este agua de ir al arroyo, pues imaginaros, se queda debajo del olivo,
Pues luego el olivo, cuando le haga falta en la primavera o para el engorde de la aceituna o el proceso de lipogénesis, pues agua la va a tener ahí y por eso va a tener rendimientos muy grandes. Buenos días. Aquí os pongo otro ejemplo, esto es ya de un agricultor que ha hecho un vídeo, nos ha mandado un vídeo, siempre nos da mucha alegría cuando un agricultor va mejorando su finca y nos manda vídeos y comparativas, pues siempre es un gran halago. Pues nos va a comparar lo que es una finca que no tiene infiltrador, un día como hoy, ha caído 4 o 5 litros cuando grabó este vídeo. Y fijaros que había escorrentía y se iba el agua. Y vais a ver la parte que tiene infiltrador. Que no tiene infiltradores y vemos las consecuencias de cuando caen en 2 o 3 litros de agua, no han caído mucho más. Fijaros lo que ha pasado con la cantidad de escorrentía de agua que tiene. Arriba, así que si lo veis mejor. Mira, el agua. Esta finca está en Pegalajá. Aquí viene todo el agua de todas las escorrentías. Sin embargo, nos vamos a pasar a otro olivar que tiene infiltradores. Y aquí, a ver si lo vemos. ¿Veis? Aquí tenemos la canaleta y ahí tenemos el infiltrador y agua para adentro. Si observamos, aquí hay sobre unas 400 olivas puestas y aquí no se ha ido ni una gota de agua. Ahora mismo está lloviendo, está chispeando y estamos viendo todas las escorrentías que tiene este olivar. También la tierra es muy parecida a esa de ahí arriba que hemos visto y si observamos, pues sí, hay escorrentías, pero si la observamos por aquí, que no se ve muy bien, la vemos por aquí. A ver si la vemos aquí bien, cómo corre el agua. Ahí la vemos correr, y se mete en el infiltrador. Pues aquí tenemos todo el olivar con infiltradores. Está lloviendo, digo, y no se oye ni gota. Vamos a esperar otro poquito más, si aprieta. Fijaros, esa finca, por ejemplo, este año ha aumentado mucho la producción, pero no es por el agua. Fijaros que es de regadío, pero no es por el agua de río, porque al final es un río deficitario, eso es un apoyo. Pero para que el olivo funcione, primero tienes que crear un embolsamiento gigante debajo del olivo. De hecho, para que hagáis una idea, la misión de cualquier olivicultor es hidratar hasta la saturación desde la superficie hasta los 3 metros. Si nosotros conseguimos hidratar todo ese perfil, es muy complicado que tu olivo no tenga producción. Pero claro, eso es que es complicado, incluso años como estos, ahora mismo, en fincas que tenemos nosotros experimentales que están asociadas al proyecto hidroolivar, pues el olivo que no tiene infiltrador ha calado a lo mejor agua 60, 70 centímetros. Ese olivo va a pasar a ser este verano sí o sí. Es más, todas estas últimas precipitaciones, como luego han venido con viento, luego ha salido un poquito el sol, pues ya no están calando. De hecho, ahora después, si queréis, os enseño algunos de los gráficos que podemos ver in situ en este momento, cómo están de humedad las distintas ondas. Y estas lluvias han calado a lo mejor 10 centímetros, pero otra vez sale el sol, se seca, vuelve a llover, vuelve a calar a lo mejor 5 centímetros, vuelve a salir el sol, se vuelve a evaporar. Entonces siempre se queda el agua vibrando en superficie y realmente no sirve para nada para la planta. Y eso mismo ocurre también con los abonos, que nos gastamos un pastizal en tirar abono al suelo y que luego ese abono es que no llega a la raíz, que no llega a la planta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir directamente donde está el órgano que absorbe el agua y los nutrientes del olivo, que es la raíz. Entonces, si no nos adentramos en ese mundo, pues será muy complicado mejorar nuestras fincas. O sea, cualquier agricultor que quiera mejorar su finca, hay dos pilares. Uno es que entienda el suelo, conozca bien el suelo y sepa manejarlo a la perfección y cómo la planta absorbe los nutrientes y absorbe el agua. Y por otro lado, la poda. 50-50. El primero lo único que se hace normalmente es pisotearlo. Por desgracia. Queremos tener el suelo como el cemento, pero eso no produce. O sea, tenemos que saber qué es lo que hace la planta para absorber el agua y los nutrientes. Así que os animo a adentraros en ese mundo de la edafología para poder mejorar cada día más vuestra finca. Mira, aquí os pongo otro ejemplo de un agricultor de secano que en los meses que hemos dicho
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, que es cuando necesita el olivo todos los nutrientes y ningún agricultor de secano puede suministrar 1 gramo de abono, pues este agricultor llega con su cuba y en vez de tirar el abono en superficie, pues fijaros, directamente a la raíz. ¿Eficiencia de ese tratamiento? Pues del 100%, más o menos. De la otra manera, pues a lo mejor uno, con suerte, ya dependiendo del tipo de suelo. Cambia muchísimo. También ocurre con el abono orgánico. Si nosotros lo aplicamos en superficie, resulta que hay una cosa que se llama filtro suelo. El filtro suelo es el que hace que nosotros podamos beber agua potable. Si el suelo no filtrara la molécula orgánica, esta agua sería negra azabache. Y ya si nos vamos a la de Lanjarón, sería de las peores de calidad, porque está hecha una boscosa. Hay mucha materia orgánica. ¿Por qué podemos beber esta agua tan buena? Pues ni más ni menos porque existe el filtro suelo. ¿Qué ocurre? Que ese filtro suelo al agricultor no siempre le interesa. Porque si tú aplicas un abono orgánico, esos lisivios orgánicos, te lo filtra el suelo, pues a la raíz poco va a llegar. Entonces, una de las razones por las que mejoran tanto los olivos con infiltrados es que saltamos ese filtro suelo, nos vamos directamente a la galería que forman las raíces y tú puedes introducir pues, materia orgánica, por ejemplo, melasa, cualquier tipo de lisivio orgánico, pues directamente lo aportamos a la raíz y la planta lo puede absorber. Exactamente igual que cuando queremos aportar microorganismos y que estos lleguen a la raíz de la planta. Por el infiltrado tiene vía directa. Eso también ocurre cuando un olivo tiene, imagínate, problemas de verticilio. ¿Por qué han fracasado tanto los tratamientos contra el verticilio? Pues muchas veces porque no has llegado a donde tú querías. O sea, si tú coges una piqueta, pinchas un líquido para combatir el verticilio y tú haces un batido de chocolate con el suelo, pues no está llegando a la raíz. Se está quedando donde está. Y si lo echas en superficie, no llega. Pero si tú eres capaz de llegar a la raíz, pues puedes hacer tratamientos directamente a la raíz, puedes introducir micorrizas directamente a la raíz, tricoderma, para desplazar otros hongos, y en las pequeñas probatinas que ya hemos hecho, por ejemplo, en los olivos con verticidio, hemos llegado a erradicarlos. Ahora veremos en estos años lluviosos, digo que son probatinas, porque también venimos de años muy secos. Entonces, vamos a ver estos siguientes años. Pero esa otra línea de investigación que estamos haciendo es cómo a través de microorganismos mejorar el suelo, incluso evitar enfermedades que pueda tener la planta. Aquí estamos echándole... Mira, aquí os pongo un ejemplo de la recomendación que nosotros hacemos para alguien que tenga regadío. Ahí está el infiltrado con su protector metálico y tiene lo que es el gotero integrado justo debajo, entre el protector y el infiltrador. ¿Qué consigue ese agricultor? Dos cosas. A todos los agricultores nos gusta, cuando suministramos agua, nos gusta ver el agua. Para saber si estamos regando, que es lo que te pasa Juan Francisco, que no sabía si estaba regando o no. Pero no quieres regar en superficie, quieres regar de fondo, pues de esta manera ves el agua salir, pero también te está garantizando que ese agua rica en oxígeno, pues ya el infiltrador se encarga de que se convierta en agua rica en oxígeno, llegue a su sitio, a la raíz, por lo que así va a funcionar la planta a la perfección. Aquí tenéis más ejemplos. Mira, os voy a poner este vídeo que es muy peculiar de un agricultor que se había sorprendido de cómo para el mes de mayo tenía la aceituna tan gorda. Mes de mayo, 1 de junio. Esta es de aquí cerca, de Vilcha. Bueno, aquí hago un paréntesis. ¿Veis una mancha de humedad? Esa no es de riego. Esa mancha de humedad es que justo el día de antes o el otro hubo una lluvia. Entonces acumuló mucha agua de golpe en el entorno del infiltrador. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Que está regando sobre bulbo húmedo. Cuando tú riegas sobre bulbo húmedo, ¿sabéis para qué es el agua? Para la planta. Hay que regar un poco al estilo Pipilastro, que iba a regar las macetitas cuando está lloviendo, pero es que tiene su lógica. Si nosotros, al cambio, en vez de regar un bulbo prehumedecido con agua de lluvia, que es lo que te permite el infiltrador, y por eso, al menos que nosotros conozcamos, es el único sistema a nivel mundial que mezcla agua de lluvia con agua de riego y encima la mete de fondo, y por eso tiene una eficiencia tan alta. Entonces, este sistema permite que todo el agua que tú suministras sea para la planta por la siguiente razón. Porque si tú riegas ya un bulbo húmedo, pues 100% del agua es para la planta. Pero si tú al cambio
tú estás regando sobre suelo seco, pues tienes que saber que el suelo seco tiene mayor capacidad de absorción que la propia raíz. Es decir, de primera, tú arrancas un riego en verano sobre un suelo seco, el 100% del agua es para el suelo. La planta no se entera de nada. Y luego ya cuando has saturado bien los primeros 40 o 50 centímetros, ya la planta está aprovechando agua, pero es que no queda en que tú riegues los primeros 40 centímetros. Pues si tú riegas los primeros 40 centímetros, cuando salga el sol, empieza a evaporar la capita de arriba y lo de los 40 centímetros por capilaridad va subiendo hasta que se seca el suelo. Es decir, agua que no es útil. Pero si nosotros regamos de fondo en zonas ya prehumedecidas, pues es para la planta. Mira, aquí os pongo pues, un ejemplo de manejo que nosotros recomendamos para el que tiene infiltrador. Manejo que recomendamos que tenga o cubierta vegetal o cubierta de musgo. Con esto que evitamos, erosión cero. ¿Cómo se consigue la cubierta de musgo? Para la cubierta de musgo se puede conseguir de dos. Lo único que tiene que hacer es no echar herbicida residual. Es decir, no echar herbicida cuando no tiene hierba. O sea, tú puedes echar hasta herbicida, porque la herbicida de contacto no afecta a los metabolismos que tiene el musgo. Es decir, te va a salir musgo igualmente. Pero echa herbicida cuando tiene hierba, no cuando no tiene hierba. Pues también tenemos que entender, porque a día de hoy hay muchos enemigos de la cubierta vegetal, y a veces la cubierta vegetal entenderla. O sea, tú tienes que saber, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, la cubierta solo son ventajas para el olivicultor. De hecho, tú te has dado una huerta en el mes de febrero por cualquier finca, una semana después de llover, te vas a fijar que por la mañana estábamos a los zapatos. ¿Y eso por qué? Porque la hierba condensa agua, o sea, te está metiendo agua, te está metiendo materia orgánica, y eso lo va a necesitar el olivo para funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? Y que no se entendió bien, porque a día de hoy hay muchos detractores de la cubierta vegetal, y es por la siguiente razón, porque no la han controlado a tiempo. Si tú ahora en marzo ya no empiezas a tratarla, o a deprosarla, o a segarla, o herbicida, ya de contacto. ¿Qué ocurre? Que con el aumento de las temperaturas y que los días de luz sean mucho más largos, pues la hierba invierte. En vez de fijar mucha agua, hace lo contrario, se convierte en un evaporador. Y la hierba nueva tenéis que saber que está diseñada para absorber hasta la última gota de agua, hasta el último nutriente que está a su alcance, más lo absorbe con más fuerza que el propio olivo. ¿Y eso por qué? Porque sabe que va a vivir un año a una hierba nueva y va a decir, voy a estirar la pata, pues antes de que estire la pata, tengo que generar las semillas de mayor calidad posible. Entonces, si nos pasamos de abril y no hemos tratado la hierba, pues que sepas que te puede quitar hasta un 80% de cosecha. Pero no es que la cubierta sea mala, sino que no has sabido manejarla. Entonces, nuestra recomendación, y también va un poco para que el agricultor pueda cobrar lo que es el régimen del ecorégimen por la cubierta vegetal, es esa, saberla manejar, el agua va cristalina al infiltrador y ya funciona el sistema como un reloj. También algo bueno, que es que al tener el infiltrador, como va a introducir agua de fondo, ese agua no la va a poder absorber la cubierta. Entonces, las necesidades del olivo van a estar cubiertas sí o sí. De hecho, os invito a que veáis algunas de las fincas de estas que hemos puesto ecológicas aquí en Bailén, en Linares. Hay una muy famosa de un youtuber que se llama Andrés Cárdenas, no sé si lo conocéis, que es un forofo del infiltrador. Y una de las razones es porque se le estaban secando los olivos, puso el infiltrador y de pronto parece aquello un vergel. Claro, porque se le quedaba antes el agua en superficie, en zona de extracción de la cubierta vegetal, estaban los olivos que no podían aguantar. Ahora, ¿qué ocurre? Que introduce esa agua de fondo y esa no la puede absorber la cubierta vegetal, no hay competencia, y los olivos, y aparte los lisivios orgánicos que utilizan los abonos orgánicos, lo inyectan bien en vez de filtrarlo solo, pues todos esos factores son los que hacen que sus olivos ahora pues, funcionen como si fuera convencional, incluso mejor. Luego os vamos a enseñar, ya esto es un sistema que sería en secano el único sistema, que al menos que nosotros conocemos, que el olivicultor tendría lo que es litros de riego garantizado por olivo, en secano. Y diréis, ¿esto cómo es, Raúl? Pues si os fijáis bien, esto es muy parecido a lo que podéis ver. ¿Os habéis fijado en los olivos que están justo debajo de un camino, que siempre están muy bonitos y tiene el doble o el triple de aceitunas
que la segunda y tercera fila, pues hay algo parecido a lo que estáis viendo y que lo estamos desarrollando en el grupo operativo Hidroolivar. Este sistema es un sistema que hemos sacado por si se cumplen los modelos climáticos. Es decir, los modelos climáticos dicen que para 2050 esto es desierto, esto ya no es clima mediterráneo. Entonces solo queda una opción, que es que nosotros tenemos que impermeabilizar trozos de suelo, y esos trozos de suelo que se impermeabilizan va a generar una escorrentía artificial que luego vamos a capturar con el infiltrador. En este caso se ha impermeabilizado 10 metros cuadrados por olivo, de tal manera que un año que tenga una pluviometría de 300 litros por metro cuadrado, que es un año desértico, pues si tú multiplicas 10 litros por 300, te sale que ese olivo va a tener 3.000 litros garantizados que van a ir directamente a la raíz y en profundidad, por lo que al menos la floración la va a tener garantizada. Obviamente, si te vienen años como estos, ya que sea un poquito más lluvioso, un año normal, pues con el agua de escorrentía, teniendo en cuenta que puede ser 1/3 o más del agua que nos llega a la finca, pues tenemos más que de sobra. Es para que os hagáis una idea, que un año como este, a lo mejor por nosotros los olivos que tenemos, las fincas experimentales, ya han podido recibir por el infiltrador más de 10.000 litros. O sea, imaginaros más de 10.000 litros que ya lo hemos introducido por el infiltrador, agua de escorrentía, y que están dentro. ¿Pensáis que ese olivo va a pasarse este verano? Pues ya os digo yo que no, que es imposible. Luego, aquí tenéis otro ejemplo de 2 goteros en un gotero. Mira, me voy a levantar para que lo veáis mejor. Aquí tenemos 2 goteros. Uno está regando totalmente en superficie. Ese se está formando una mancha de humedad muy alta. Ya sabemos que lo mismo que vemos nosotros lo ve el sol. Se va a evaporar ese agua. Y luego, por otro lado, tenemos otro gotero que está suministrando el agua directamente al infiltrador. Entonces, el infiltrador ya se encarga de introducir ese agua de fondo y es 100% para la planta. La diferencia es un rendimiento de un 20 o un 40 a un rendimiento del infiltrador del 100% e incluso más. Y diré, ¿esto cómo puede ser, Raúl? Que un infiltrador dé más del 100% de rendimiento de río. Pues muy sencillo, porque aquí estamos combinando también el agua de escorrentía. Entonces tú cuando sumas el agua de escorrentía más el agua de río, pues resulta que tiene un rendimiento de más del 100% de lo que tú estás pagando para regar. Y ahora os vamos a enseñar pues, en qué se traduce en nuestros experimentos el poner un hidroinfiltrador. Nosotros hemos llegado a medir caudales en una superficie así, que es la superficie que tiene un infiltrador de unos 1.200 litros hora. La tasa de infiltración va entre los 100 y pico, 150, hasta los 1.200. Pues para que hagáis una idea, esa misma superficie en un suelo que drene bien, sería capaz de absorber un poquito más de medio litro. Pero como bien ha dicho antes mi compañero Juan Manuel, ¿qué tenemos en la poza en el punto más bajo? Una lámina de arcilla que lo va a impermeabilizar totalmente. Entonces, al final estamos comparando entre introducir en ese punto una piscina, pero agua rica en oxígeno, a introducir un vasito, un vaso de chupito, pero sin oxígeno. De hecho, las pozas están en muchos sitios en desuso por la siguiente razón, porque si ahora viene un episodio de lluvia, se te forma un charco y ese charco se tira una semana ahí, ¿qué le está pasando a las raíces que están debajo? Pues ya os lo digo. Se están secando, se están pudriendo. ¿Y ahora qué ocurre si en esa finca antes se plantaba algodón y hay verticilio? Pues si se te pudre una raíz y tiene un hongo oportunista, pues te va a invadir el olivo de verticilio. Le va a dar una verticilosis y se te va a secar. ¿Qué ocurre? Con el infiltrado eso no ocurre, porque evita que se forme el charco e incluso si hubiera charco, te está introduciendo el agua que viene del cielo, que está rica en oxígeno, directamente de fondo. Entonces está metiendo agua y oxígeno, que es lo que necesita el olivo. Si en un punto nosotros hemos introducido mucha agua de escorrentía, pues algo que era normal que luego fuéramos a encontrar, pues que tenemos una tasa de humedad muy alta. La tasa de humedad aumenta con el infiltrador por varias razones. La primera porque estamos metiendo muchos litros, pero también varía mucho en cómo introducen los litros. No es lo mismo que el agua entre de arriba abajo, por lo que se convierte en un peso al suelo,
a nosotros introducir el agua a medio metro. Conforme va subiendo la lámina de agua, pues como bien sabéis, todos los líquidos empujan en todas las direcciones con la misma fuerza. Es decir, te está esponjeando el suelo. Es decir, te lo está levantando, literalmente. O sea, el agua que entra por el infiltrador te esponjea el suelo. Y luego, algo de lo que se ha hablado antes, que habló Juanma, es que nosotros también, al introducir materia, los lisivios orgánicos o enmiendas orgánicas directamente de fondo, pues estos son los que van a hacer que nuestro suelo sea capaz de absorber mucha más agua y que sea mucho más fértil. Porque tenemos que recordar una cosa, que es que el olivo, para hidratarse y nutrirse, necesita de lo que nosotros llamamos, en nuestro caso, la flora bacteriana. Pues a los olivos le pasa exactamente igual. De hecho, para que os hagáis una idea, ¿qué suelo de España tiene las proporciones de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, magnesio que necesita la planta? No existe ninguno. De hecho, la raíz lo único que hace es absorber lo que tiene alrededor. Entonces, ¿cómo se alimenta la raíz? Pues muy sencillo. La raíz no puede tocar suelo. La raíz tiene que tocar microorganismos. Como bien sabéis, los microorganismos, como todos los seres vivos, estamos compuestos por nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, magnesio. Pues, ¿qué es lo que hace? Microorganismos, por un lado, esto sí lo habréis escuchado, la simbiosis. Es que si aquí tienes la raíz, aquí tiene una gotita de agua y aquí tiene una filita de microorganismos, pues resulta que esa gota de agua con sus nutrientes llega a la raíz. Pero ahí no se queda la cosa. La planta realmente se alimenta de los microorganismos. Creo que los parasitas, no, los microorganismos cuando pierden su función se convierten en perlas perfectas de abono, que están pegadas a la raíz. Así que la planta lo único que tiene que hacer es traer lo que es el jugo que va soltando, que sería rico en nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, magnesio. Y eso hace que cuando vengáis a hablar de las fincas experimentales, pues vais a ver, a día de hoy, brota así, y los olivos que tenemos control todavía no se han empezado ni a mover en suelos carbonatados. ¿Ya? Porque unas raíces están tocando carbonato, tienen el suelo totalmente bloqueado, y en otros, gracias al infiltrador, podemos desbloquear el suelo y esas raíces pues están absorbiendo todos los nutrientes. Luego comentaros, pues si una planta tiene más agua y tiene más nutrientes disponibles, pues va a tener mucha más producción. Esto serían en kilos de aceituna, hemos aumentado bastante, pero a los olivicultores no le pagan por kilo de aceituna, le pagan por kilos de aceite. Y ahí también hemos encontrado lo que es un aumento productivo muy alto. Y la razón es muy sencilla. Si nosotros captamos la tormentilla última de junio, la tormentilla esta de agosto-septiembre, la introducimos de fondo con nutrientes, pues resulta que el olivo no para de ese aceite. El proceso de lipogénesis no lo puede parar. Al cambio, olivo que nosotros tengamos con la aceituna arrugada durante el mes de septiembre o el mes de octubre, pues tenemos que saber que estamos perdiendo unos 2 puntos de aceite cada semana. Al final la diferencia es abismal, es comparar. Y esta foto está hecha de un año medio lluvioso, ¿eh?
para que hagáis una idea, y esto lo haremos en el proyecto Lividland, a olivo que tiene infiltrador le vamos a inyectar lo que es materia orgánica. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la melaza puede ser de caña, de hecho tú lo estás haciendo, Juan Francisco. Con un solo tratamiento estás mandando lo que hay en torno de la raíz, lo que es azúcar y aminoácidos, de los cuales se van a alimentar los microorganismos. Pues con un solo tratamiento el olivicultor puede multiplicar por muchos los microorganismos que tiene en el entorno raíz. Esos de los que hemos hablado, que le van a dar las cosechas al agricultor. Luego, comentaros que aquí, aunque estemos Juanma, yo y Juanma Jurado, pues que sepáis que esto es un trabajo en el que hay muchas más personas detrás, que hay un gran equipo. Comentaros también un poco que estamos llevando a cabo un proyecto con fondos europeos que se llama Hidroliva, en el cual tenemos sondas en los distintos olivos, con infiltrador, sin infiltrador. Aquí os pongo un pequeño ejemplo de estas son unas sondas que miden la humedad. Las sondas estarían aproximadamente de 33 centímetros de infiltrado, y estas sondas miden la humedad cada 10 centímetros, es decir, a 10 centímetros. Ahora, por ejemplo, si yo enseño la sonda, a día de hoy, por cada precipitación que está superando una intensidad de 1 litro hora, fijaros, eso es como una botellita de 1 litro repartirlo en 1 metro cuadrado. Me está generando escorrentía que estamos atrapando, que metemos a 60 centímetros y que luego se distribuye lo que es por toda la zona de la raíz del olivo. Pues aquí os pongo un ejemplo de, ha habido esta presentación, como en el olivo que tiene infiltrador hemos aumentado a las distintas profundidades la humedad hasta la saturación. Aquí tenemos otra precipitación y otra vez aumentan a todos los niveles, ya de 10 hasta 60 centímetros. Mientras que en los olivos control, que no tienen hidroinfiltrador, pues fijaros, en estos meses, que es lo que se está haciendo en la gente, por ejemplo, estas lluvias que ha habido en octubre, pues solo la hemos notado en el sensor que está en superficie. Pero en el de 10 centímetros, pero fijaros, dentro del suelo no ha variado nada la humedad. Es decir, el olivo ha cogido 0. Otra precipitación, lo que es la línea, el sensor de 10 centímetros y 20, hemos notado algo, es decir, estamos en zona de evaporación directa solar, pero en el resto no se ha notado nada del suelo, es decir, el agua no está calando. Mientras que con un infiltrador, con uno solo, pues ya hemos conseguido introducir agua de fondo con un solo episodio que nos está garantizando pues, la cosecha. Fijaros, porque hasta que el olivo no coge reserva, digamos en septiembre y octubre, realmente lo que tenemos es un árbol de Navidad con aceituna, pero no tenemos cosecha. O sea, el olivo te va a hacer aceite cuando tenga agua y sol, y tiene que tener esas dos cosas. Así que es casi una obligación, cada vez que llueva, ese agua tiene que ir de fondo y que el olivo la pueda aprovechar. Luego, aquí os pongo otro ejemplo estos son de hace una semana, ¿no? Más. Mira, esta es cuando empezó las danas estas que vinieron en marzo. Pues fijaros qué dato más curioso, que conforme empezó a llover, fijaros, tasas de 1 litro, Pues como ya empiezan a subir los picos de humedad, estos 60 centímetros. Es decir, cada vez que ha habido una precipitación, nosotros hemos llegado a captar escorrentías 60 centímetros. Pero fijaros, lluvias de 1 litro y pico, que es que se ve ya el agua correr. Pues fíjate cómo coincide con un aumento de la humedad a 60 centímetros. Pues ese agua es la que luego nos va a garantizar lo que es la producción, mientras que en los que tenemos control es que estaba la línea de 60 centímetros totalmente plana, no habíamos metido una gota. Luego comentar que aunque aquí somos todos olivicultores, que el infiltrador se está utilizando en distintos tipos de cultivos leñosos, el proceso, cómo funciona exactamente igual,
la raíz se introduce dentro del infiltrado buscando esa espuma ultra fértil y la raíz en el proceso de crecimiento va expandiendo el suelo, va formando galerías. Luego comentar que también ya lo estamos utilizando para reforestaciones. Muchas veces el problema de la reforestación es que si regamos en superficie, ese agua se la va a quedar la cubierta autóctona. Y al final estamos consiguiendo arbolitos que tienen las raíces superficiales o arbolitos que se secan. Mientras que si nosotros ponemos, por ejemplo, un pino, una encina con el infiltrador, de hecho, dentro de poco vamos a hacer una reforestación aquí en el Valle de los Pedroches, aquí en Córdoba, a la cual estaréis invitados. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros ponemos la planta adherida al infiltrador, con que tú apliques 1 litro o 2, estás regando esa planta patiendo. Mientras que 1 litro o 2 en superficie es que ni se entera la planta, pero no se entera ni con 20. O sea, imaginaros la diferencia. Luego también hemos hecho unos experimentos. Esto es una plantación que hicimos en seco, el día de Santiago Apóstol, el 25 de julio. Diréis, ¿por qué plantáis el 25 de julio? Nadie planta en esa fecha. ¿Qué os pasa esto de la universidad? Pues esto se hace por experimentos, obviamente. Nadie va a plantar. Pues resultó que cogimos, plantando los olivos en mitad de la canícula, olivos con infiltrador y sin infiltrador. Pues los olivos sin infiltrador, ¿con cuántos litros pensáis que los sacamos delante? Plantados en suelo totalmente seco. Y aguantó el resto del verano y sin parada vegetativa. Que eso que dicen que el olivo se para en verano, eso es falso. O sea, depende. Si el olivo ve que está sobrado de agua y de nutrientes, no se para. Obviamente, en el momento, el olivo tiene memoria en la que ve que falta algo. El agua o los nutrientes para el crecimiento porque si no, está en nuevo su vida, literalmente. Bueno, pues ¿con cuántos litros pensáis que sacamos la plantación esta? Plantada en seco. Para que os hagáis una idea, con 50 litros el olivo no paró de crecer en todo el verano y en todo el otoño. ¿Qué ocurrió con los que teníamos sin infiltrador? Pues para empezar, una de las metas que nos marcamos en esta prueba era que no se secara la planta. Lo primero que tuvimos que hacer es aumentar la dosis. O sea, íbamos a regar con la misma cantidad a excepción de que se fuera a sacar la planta. Pues le tuvimos que echar unos 150 litros y el crecimiento del olivo que no tenía infiltrado fue cero. O sea, de hecho, tú imagínate un olivo que está mimado en el vivero con todos sus abonos, ahora de pronto lo metes en un suelo que tiene un pH de 8,3, con mucha caliza, todos los nutrientes bloqueados. Pues la paliza que se llevó, que en las canículas, pues fue terrible. ¿Qué ocurrió con el que tenía infiltrado y por qué no paró de crecer? Por un lado, tenía el entorno de la raíz saturado de agua. Los nutrientes y la materia orgánica fue directamente a la raíz, por lo que no hubo bloqueo. Entonces la planta siguió alimentándose, como si estuviera en el vivero. Y al final, ¿qué ocurrió? Aunque fuera la canícula, pues el olivo siguió creciendo. Y otra de las razones es el oxígeno, que nosotros estábamos suministrando el oxígeno directamente a la raíz. Y un proceso muy curioso, que es el siguiente. Cuando nosotros regamos a través del infiltrador, esta plantita está recibiendo el agua en torno a la raíz, pero el suelo, como estaba en superficie, totalmente seco. O sea, si el suelo está totalmente seco, corta la capilaridad y no se evaporaba ninguna gota. Es más, el suelo seco jugaba a nuestro favor, era como un tapón que tenía el suelo para que la poca agua, esos 50 litros que suministramos, no se pudiera evaporar. ¿Qué ocurre cuando nosotros regamos desde la superficie? Y esto lo veréis todos los que hacéis alguna plantación. Pues que si tú riegas y luego no acabas, pues como si no hubiera regado. Es más, el olivo se puede hasta cabrear, porque lo que está haciendo es meter calor de fuera. ¿Y eso por qué? Pues si riega en superficie, por un lado está permasando el suelo, y luego ese agua, cuando empieza a evaporarse, va tirando por capilaridad del agua que está más baja. Y al final se pierde todo el agua. También comentaron que se está utilizando el infiltrado en jardinería. De hecho, estaréis hartos de ver alcorques con agua y a no sé cuánto tiempo se me ha secado el naranjo, se me ha secado tal árbol. Pues muchas veces se seca porque ese árbol deja de respirar. Si tiene una base de agua una semana y el árbol no respira, al final se pudren raíces. Si no tiene raíces que estén respirando por alguna losa o por algún alcantarillado, pues al final ese árbol se pierde. Y ya para terminar, pues agradecer vuestra presencia
Cualquier duda que tengáis, para eso estamos, y en lo que podamos ayudar, pues ahí estaremos siempre. Así que muchas gracias, familia.